Buenas tardes para todos, bienvenidos al evento Finanzas, Redes Sociales e Información, el caso Reddit, Robinhood y GameStop de la Escuela de Finanzas y Negocios Internacionales y el Club de Inversiones Finvest de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Estamos dando unos minutos a que entren todas las personas que se inscribieron. Arrancamos más o menos 5 minutos, 7 minutos pasada la hora. Muchas gracias. Aló, No, buenas tardes. ¿Cómo le va? Estamos dando 5 minutos a que terminen de entrar todos los asistentes y arrancamos el evento. Muchas gracias por acompañarnos. yo encantado. ¿Y estamos los dos solos o nos están oyendo en todas partes? Nos están oyendo en todas partes de Cano, ya el evento está en vivo. En este momento tenemos 122 asistentes y además estamos transmitiendo en vivo por Facebook, por la página de la facultad. Nos acompañan también el moderador y los panelistas. Decano, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, mil gracias, sí, señor. Decano, buenas tardes. Julián Villamizar acá. Hola, Juan Camilo. Hola decano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto.
Tenemos 153 participantes. Un éxito. Así es, decano, así es. Un evento muy concurrido. Si les parece, siendo las 5:05 de la tarde, damos inicio. Buenas Adelante. tardes. Buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos al evento Finanzas, Redes Sociales e Información, el caso Reddit, Robinhood y GameStop. Este es un evento de la Escuela de Finanzas y Negocios Internacionales y del Club de Inversiones FinVext, de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Para mí es un gusto presentarles a nuestro decano, el doctor Roberto Inestrosa Rey, que quiere dar unas palabras de bienvenida a este evento. Entonces los dejo en compañía de nuestro decano. Pues muchas gracias, Germán. Pues, hombre, comenzamos el año con cenas, echando cenas acá, aquí rodeados de los jardines del estrenado, llevando a diferentes reflexiones, ya no tan importante como los mercados de capital. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Y por qué Phoebe? Yo creo, ante todo, que debemos hacer un reconocimiento a los 35 años de la facultad, una facultad innovadora, una facultad que tiene un reconocimiento internacional a todo nivel, que siempre ha sido innovadora, que siempre ha marcado una pauta. Y decimos, estamos lanzando un nuevo programa con contenidos renovados. Con nuevas líneas de contenidos digitales. Las tecnologías de la cuarta revolución industrial y las redes sociales que están cambiando los mercados tiene que hacer de todos los profesionales. El tema del acceso a los mercados que cada vez es más amplio. Definitivamente son retos nuevos para profesionales cada vez más capacitados, cada vez mejor formados. Y quisiera decirles pues que la facultad también con sus 35 años de existencia en una universidad como el Senado, que también cumple 135 años de fundada este año, pues que mejor abre bocas que la innovación en un tema que es el nombre de nuestra facultad, las finanzas. Felicitar a la Escuela de Finanzas junto con las demás escuelas, felicitar muy especialmente a Germán Ferrero por su actitud como compañero. Usted es una maestra, Germán, de lo que se puede hacer
de lo que está en el equipo. Yo me reconocimiento a Juan Pablo Mejía, igualmente profesional de nuestra facultad y coordinador del área de finanzas a nivel de privado. Saludar a los panelistas, a Julián Isaac, profesional también de nuestra facultad, cursando maestría en finanzas y director actualmente de la de ciencia de datos a construcción y creador de Lucita inversionista con más de 15 años de experiencias. Y Juan Camilo González, fundador de Mis Finanzas Personales, Financial Planner, que participó igualmente profesional de nuestra facultad. Sé que el tema es un tema complejo, sé que es un tema muy atractivo. Yo, como decano, me siento muy orgulloso de mis alumnos, de mis profesionales, me siento muy orgulloso de la facultad de FIG. Entonces, pues sin más, inauguramos este 2021 que nos augura grandes expectativas y con ellas vamos a cumplir. Adelante, Germán. Decano, muchas gracias por sus palabras y por su reconocimiento. Muchas gracias también por inaugurar este evento. Le doy la palabra entonces al coordinador del área de finanzas de pregrado y moderador de este evento, Juan Pablo Mejía. Adelante, Juan. Juan Pablo Mejía. Bien. Muy gracias. Gracias, decano. Gracias, Germán, por este espacio. Las palabras, señor decano, bastante generosas, como siempre lo ha sido con nosotros en la facultad y con esta coordinación. A Germán, gracias por el apoyo para montar este evento que nació precisamente de tener una cuenta de Twitter y abrir las noticias y encontrarme con este evento. Me salió de la cabeza, llamé a un par de colegas, a un par de amigos que están acá en este momento conectados. Julián, muchas gracias por estar acá, gusto en saludarlo. Juan Camilo, encantado de tenerlo acá. Y bueno, comencemos con esto que tenemos bastante tema y a 191 asistentes contándonos a nosotros, por supuesto. Así que, bueno, para poder dar contexto, porque seguramente la gente va a querer entender qué es esto, cómo se arma esta avalancha, ¿no, Julián? Y lo que hablamos en el periodo entre el jueves y hoy, ¿qué tal si Julián nos ayudó con un poquito de contexto y de el background de esta historia que todos conocemos algo de dónde va, por dónde va, pero el final aún no lo conocemos? El final puede llegar a ser algo triste, la verdad, El final puede para ser algo algunos. bastante triste. Muy bien. Bueno, voy a darles un viaje por algunas páginas de internet y es porque todo inicia aquí. En Reddit tenemos este Wall Street Bets, que es un subreddit donde la gente comparte ideas de inversión. Y esto viene desde 2012, ya son 8 o 9 años, pero ¿por qué? ¿Por qué 2020? ¿Por qué 2021? Y un compañero de trabajo esta mañana me hizo la pregunta como, venga, ¿y por qué GameStop? ¿Por qué es ahí no el resto? Yo, miércoles, qué buena pregunta porque dije, vámonos hasta a entender por qué fue, cuál fue esa ruta que llevó a estos personajes a hablar de esta acción y a los movimientos que tenemos hoy en día. Entonces, uno, tenemos este portal donde ya la gente puede conectarse, ponerse todos de acuerdo era más difícil, pero con internet ya es más fácil. Entonces, tenemos unas redes sociales. Después, vamos a mirar por aquí una palabrita, un segundo voy a bajar esto, y es Robinhood.
la plataforma donde es mucho más sencillo empezar a ingresar. Entonces tenemos comisiones mucho más bajas y pues quienes están en el mercado colombiano saben que las comisiones aquí son muy altas, aquí cero comisión. Entonces empezó la pandemia y empezó Robinhood a hacerse popular. De hecho, aquí tenemos Google Trends, estamos viendo cómo desde febrero o marzo la intención de búsqueda de la palabra Robinhood creció y pues hoy en día se disparó con todo lo que está sucediendo. Entonces la gente empezó a tener un acceso más fácil a las plataformas gracias a la tecnología. De hecho, Reddit también, pues esto es desde 2011, viene una tendencia creciente, la gente busca cada vez más esta plataforma. Y pues GameStop apareció hace poco. Y todo porque hay una parte de la población, pueden ser geeks, yo entro por ahí por ese lado, por el tema de los datos, se reúnen mucho acá. Y hay gente que es muy fiel a la marca, a GameStop. Y dijo, oigan, nos la están atacando, tenemos que defenderla. Y empezaron a ponerse de acuerdo y decir, hey, esta acción está muy barata, tenemos que comprarla. Entonces, fue el amor por una marca, y porque ellos sí venden videojuegos, pero también venden todos los coleccionables y demás, quienes han ido a un Comic Con o han visto Comic Con, pues todo ese mundo gira en torno a GameStop. Y el amor por la marca, la forma de unirse y el mecanismo de ingresar fue lo que desató esta cadena de famosos short quiz, que ya vamos a hablar qué son esos short quiz, y hoy nos tienen aquí pendientes de, bueno, ¿y qué van a hablar en Reddit? ¿Cuál va a ser la siguiente que se va a mover? Ahí vamos. Muy bien. Bueno, Y te devuelvo la entonces, pantalla. sí, digamos, el tema de los cortos, ¿sí? Expliquémosle a los asistentes esto de vender cortos, ¿qué es eso y cómo opera eso? ¿Eso se puede hacer en Colombia? O expliquémosle un poquito, Julián o Juan Camilo, si quiere, a los asistentes esto qué es y cómo funciona. Cosas de finanzas personales, Juan Camilo, te cedo la palabra. Bueno, súper. Listo. Siguiendo con la historia que nos muestra Julián, en efecto, se dice que alguno de estos geeks de Reddit se da cuenta de que hay ciertos fondos de inversión que están tomando una posición muy particular sobre la acción de GameStop. Y esa acción particular, digamos, eso que están haciendo con la acción es lo que usted acaba de decir. Están haciendo un corto. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse un poquito más complicada. Y a medida que vamos avanzando ahora sí por la historia, empieza uno a tener que aprender un poquito más de cómo funcionan las finanzas y de cómo funciona la bolsa y de cómo funciona el mundo. Lo primero que hay que entender es que hay varias formas de hacer dinero en la bolsa con acciones de empresas. La opción tradicional de hacer dinero con acciones de empresas, que la utilizaban mucho, yo creo que nuestros padres o nuestros abuelos, le compraban una acción al hijo cuando nacía, por ejemplo, y dejaban eso ahí, y cuando el muchacho tenía 18 años, 15 años, le decían, oiga, yo le compré a usted una acción, esa acción le ha dado a usted unos dividendos, que en últimas son las utilidades de las compañías que se dividen entre los poseedores de esas acciones, y ahora usted es dueño de un porcentaje, pues siempre lo ha sido, pero ahora le revelo que usted es dueño de esta empresa y usted gana gracias a que la empresa genera utilidades, y gracias a que la empresa genera utilidades, usted puede disfrutar de ellas cuando la empresa le paga los dividendos a los accionistas. Esa es una forma, digamos, muy tradicional de hacer dinero con acciones. La segunda es comerciar con las acciones. Entonces, yo no quiero simplemente disfrutar de las utilidades de una compañía. Yo lo que quiero es comprar una acción barata y venderla cara, como lo quería cualquier almacén que, como el Éxito, compra el detergente barato y nos lo vende a nosotros un poco más caro, y la diferencia pues es la ganancia del Éxito. El Éxito no es el dueño del detergente, el Éxito no es el dueño de las gaseosas, el Éxito no es el dueño del helado, simplemente lo compra barato y nos lo vende un poquito más caro. Entonces yo puedo ir a la bolsa y comprar unas acciones que valen 100 pesos y esperar que esas acciones luego estén a 150 y venderlas en 150, y entonces me gané esos 50 pesos de diferencia por el número de acciones que yo haya comprado y luego revendido. Esa es la segunda forma, digamos, tradicional de hacer dinero con acciones. Y hay una tercera forma que es un poco más compleja. Hay más que seguramente tendremos que ver ahora, porque aquí también estamos hablando de opciones y entonces estamos hablando ahora de derivados, pero entremos con la más sencillita, y es, si yo veo que
una empresa no le está yendo bien, yo podría pensar que la gente no va a querer, los que hoy tienen acciones de esas empresas, de esa empresa, de pronto ya no van a querer tener esas acciones. Entonces van a estar buscando cómo venderlas. Cuando hay mucha gente vendiendo algo, ¿sí? Por oferta y demanda básica, pues si yo no puedo vender rápido mi carro, porque todo el mundo está vendiendo mi mismo carro, lo está vendiendo todo el mundo en el mercado, pues yo le bajo el precio a mi carro. Y si el vecino también lo está vendiendo y no lo puede vender, pues le va a bajar también el precio. Y así todos nos metemos a bajar el precio de los carros. Entonces, si yo veo que en una empresa está pasando eso, yo lo que puedo hacer es lo que se conoce en el mundo de la bolsa o de las finanzas como un corto. Y es, Juan Pablo tiene acciones de esta compañía. Él ya es accionista, hoy es dueño de acciones de esta compañía. Pero yo creo que estas acciones van a estar mucho más baratas en el futuro. Entonces, yo voy donde Juan Pablo y le digo, Juan, présteme sus acciones, por favor, ¿sí? Alquíleme sus acciones un ratico, ¿sí? Yo le devuelvo a usted, ¿qué? Lo que usted me prestó, acciones, ¿sí? Es como si yo le pido a prestado a Juan Pablo un balón de fútbol. Présteme el balón de fútbol, yo le devuelvo un balón de fútbol. En teoría, a Juan Pablo no le importa si es exactamente el mismo balón, lo que Juan Pablo quiere es tener un balón de fútbol. Entonces yo le digo, présteme sus acciones de GameStop y yo voy a la bolsa y vendo esas acciones de GameStop, ¿sí? ¿A qué precio? Al precio actual, esperando que el precio baje, y cuando el precio baje, cuando ya se venza, Juan Pablo me dice, me devuelve estas acciones por favor la otra semana. Entonces yo la otra semana voy al mercado esperando que estén más baratas, compro las acciones ahora mucho más baratas, ¿sí? Y se las devuelvo a Juan Pablo. Pero como yo vendí esas acciones, digamos, en 100 y las recompré en 30, por decir cualquier cosa, esa diferencia es mi ganancia. A eso es lo que llamamos hacer un corto, básicamente. Que si yo, una persona común y corriente en Colombia, podría hacer un corto, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Hoy nosotros por ahora aquí en Colombia, o que yo conozca, y Julián aquí me complementará que está mucho más metido en el mundo de la bolsa, una persona común y corriente, digamos, con el poder adquisitivo también común y corriente, no le es tan fácil hacer este tipo de jugadas en la bolsa. ¿Puede comprar barato y comprar caro? Sí. Abre una cuenta de corretaje y simplemente compra una acción, espera que suba y la vuelve y la vende y se acabó. Puede jugar también a eso a través de los fondos de inversión colectiva, por ejemplo, que existen hoy, invirtiendo pasivamente, pero no es tan sencillo hoy ir y comprar una opción de estas o hacer esta jugada. Y ahí, Julián, le cedo la palabra, que está mucho más cercano a este mundo de la bolsa. De hecho, cortos se pueden hacer, pero no es fácil. Digamos que las plataformas de trading que tenemos en Colombia son poquitas, no son tan amigables. De hecho, han pasado casi 10 años y continúan bajo el mismo esquema. No han evolucionado. Incluso hacer pagos y giros toca enviar el comprobante de pago. Hay cosas. Entonces, el volumen que se manejan de cortos es bastante bajo. Lo hacen ya quienes tienen un buen capital a través de un comisionista, que es más costoso. Entonces, Colombia aún no tiene una dinámica tan fuerte para que el volumen de cortos sea tan alto y podamos tener este tipo de movimientos. Ahora, hay una cosa importante ahí, y es el problema también empieza con el hecho de que estos usuarios de Reddit entonces se dan cuenta de que un fondo está haciendo cortos. Es decir, hay alguien que está apostando que GameStop va a perder en el precio de Para las allá iba yo, acciones. correcto. Ajá, ¿Sí? exacto. Y aquí entonces empieza a complicarse la cosa, porque estos usuarios de Reddit dicen, como bien decía Julián ahora, pues no vamos a dejar que esto suceda, ¿sí? Entonces vamos a, si ellos están apostando a que la acción baje, para que ellos ganen, la acción tiene que bajar. Ahora, ¿cuál es la opción entonces para que nosotros ganemos y que no gane este fondo de inversión? Pues que Ajá. hagamos el precio subir. Y la pregunta aquí es, ¿cómo se hace subir el precio de una acción? Y nuevamente volvemos a oferta y demanda básica. Lo que hay que tener aquí en cuenta, clase número 1 de introducción a la economía, diría yo, es, si hay demasiado aguacate en el mercado y nadie quiere aguacate, el precio baja. Pero si todo el mundo quiere aguacates y no hay infinitos aguacates, el precio del aguacate va a subir. Y lo mismo pasa con las acciones. Las acciones tienen un número limitado. Las empresas emiten un número limitado de acciones. Lo único que tenemos que hacer para que el precio de algo suba es desear que, o sea, es que todo el mundo desee tener eso mismo, ¿sí?
Entonces empiezan a coordinarse de alguna manera para comprar acciones de GameStop de manera o sea, súper descentralizada. No es como que alguien está diciendo, Juan Pablo, usted compre 10, Julián compra tú 20, sino la orden es compremos, ¿sí? Con lo que Compremos. puedan. Vamos a Robinhood, que es esta aplicación en donde no tengo que pagar Exacto. ningún fee. Y entonces Juan Pablo ve que tiene por ahí en su cuenta de ahorros $20. Y $1000. entonces $1000, yo compro $4000, Julián compra 10,000 y así. Y esto se multiplica, se multiplica, se multiplica. Y entonces el precio de la acción empieza a subir. Y aquí las cosas todavía se vuelven un poquito más difíciles. ¿Por qué? Porque, y aquí yo prefiero que Julián se encargue de esta parte, porque aquí ya vamos a entrar al short squeeze. Aquí lo que va a pasar ahora es que cuando yo voy corto en una posición, como estos fondos que le estaban apostando a que el precio de la acción baje, si el precio de la acción hace todo lo contrario, voy a tener muchos problemas porque mis pérdidas pueden ser infinitas virtualmente. Entonces ahora Pero hablemos venga, de... antes de que Sí, Julián, está chévere lo que usted dice de short squeeze, pero sí. aprovecho y le engancho con una pregunta de un asistente que acá nos pregunta por el short squeeze, ¿listo? Y nos pregunta, ¿es esta práctica una manipulación del mercado? ¿Cómo cree que puede haberse afectado Colombia? Bueno, el short squeeze no es una práctica ilegal, de hecho es un movimiento que suele darse cuando hay mucha gente corta, ya como nos contaba Juan Camilo, la gente empieza a comprar, de pronto, imaginemos que una empresa está mal, y pues voy a poner números a esta presentación, voy a compartir pantalla otra vez. Todo lo que yo estoy usando acá es gratis, ustedes lo pueden navegar a través de internet, y voy a mostrar rápidamente las finanzas de GameStop. Aquí vean cómo la compañía está cayendo en ventas de 9.000 millones de dólares a 6.400. De hecho, el EBITDA ya está casi en cero y los resultados trimestrales del EBITDA es negativo. Vean el EBITDA ya, o sea, la generación de caja de esta compañía es bastante pobre. Y si nos vamos al balance, el patrimonio disminuye y está disminuyendo. ¿Por qué? Porque está quemando caja, el efectivo disminuye, los activos están cayendo, el patrimonio también por las pérdidas. Vean una caída del 30% de los activos. Entonces, eso justificaba que las acciones caigan. O sea, perdón, Entonces, Julián, esto es como sí, decir que un paciente se le está bajando el pulso, se le está bajando el pulso, se le está bajando el pulso y pues cuando ya se le baja demasiado uno ya sabe más o menos cuál es el destino de este paciente, ¿no? exacto. No, Entonces, y venga un segundo, Julián, yo quiero interrumpirle acá su momentum muy interesante porque fíjese que los fundamentales de la compañía, yo enseño análisis financiero, los fundamentales, que es lo que está mostrando usted de la compañía, vienen mal, ¿no? sí. Y de Ok, hecho, pues en su mejor momento llegó a $50. Veamos que con el short squeeze llegó a 4.50. Entonces, la gente está apostando a que está mal porque pues, va mal, no es malo. O sea, los medios lo han hecho creer como no, están peleando contra Wall Street, pero pues es una operación lógica y uno dice, listo, vamos a apostar a que esto va en caída porque está mal. Pero ¿qué pasa? Cuando hay mucha gente apostándole que está mal, como nos contaba Juan Camilo, si la acción empieza a subir, pues yo tengo que salir a comprar para cerrar mi posición. O sea, los cortos tienen que comprar para cerrarse. Entonces, eso lo va a subir. Entonces, hay momentos en que las acciones van cayendo, sacan de pronto una buena noticia y pasó alguna vez con BlackBerry, que los resultados no fueron tan malos como esperaban y la gente dijo, no, miércoles tocó cerrar los cortos y eso hizo que la acción subiera casi un 70% unas cuantas semanas. Entonces, el short squeeze es una práctica que puede darse, simplemente nosotros estamos buscando cuándo hay esa oportunidad. De hecho, está esta página shortsqueeze.com, que le está informando cuánta gente está en corto, o sea, qué tanta gente está en corto y uno puede medir, bueno, esta acción tiene mucha gente corta, posiblemente puede darse un short squeeze. Lo que sí puede llegar a ser ilegal es lo que están haciendo los inversionistas a través de la red social y es ponerse de acuerdo para manipular el mercado, porque ellos sí están diciendo, hey, vamos a ponernos de acuerdo a subir esta acción. Podemos llevar esto a lo que pasó con Fabricato en Colombia, el caso Interbolsa, que en este caso no fue una red social, pero sino fue una firma que se puso de acuerdo en que todos sus clientes nos íbamos a llevar a comprar Fabricato porque nos interesaba que la acción subiera. Entonces, ese sí, y pues digamos que ya conocieron ustedes las sanciones y demás. Entonces, esta práctica sí puede ser algo ilegal de manipularnos y ponernos todos de acuerdo para mover un mercado en contra de sus fundamentales. Ahora, hay una cosa interesante ahí y es que el problema, como todo en derecho, es probarlo, ¿no? Y es, la manipulación del mercado es una práctica absolutamente ilegal, definitivamente. Toda persona que intente presionar a un grupo de inversionistas para forzar
el precio hacia cierto lado está cometiendo un delito. Una de las preguntas del millón de este caso, y que nos llevará seguramente a las preguntas difíciles de este Flash Forum, es: algo como Reddit tiene una cabeza. Ese foro tiene una cabeza. ¿Hay alguien visible que presionó a los inversionistas? ¿O simplemente estamos frente a una especie de contagio moda? Algunos lo llamaron meme, o sea, literal como un meme, ¿sí? Y lo que estamos viviendo es una especie como de meme financiero, o sea, en donde uno podría pensar que sí, una manipulación, pero como no hay nadie a quien echarle la culpa, técnicamente no estamos frente a nada ilegal, ¿no? Esa es una de las preguntas de oro que vamos a encontrarnos en este caso. Exacto. Y de hecho, cuando hay manipulaciones por parte de pocas personas, ha sido muy difícil probarlo. O sea, y ahora que pues, esto está descentralizado, aunque todo está registrado, o sea, todo lo que está pasando aquí, esto quedó guardado en un servidor. Nada, ahí entrarán los de mi mundo, los de ciencia de datos, bueno, ¿y cómo encontramos aquí un patrón? A ver quién fue, dónde empezó esto. Ajá, tal Y es cual. que ahorita ya les contaré más cosas que se pueden hacer con ciencia de datos aquí en estas plataformas para inversión, porque las finanzas ya están dando el salto, el externado va muy bien en ese campo de incorporar programación y ciencia de datos a lo que ha sido finanzas. Muy bien. Juan, una de las cuestiones que usted estaba tocando acá antes de comenzar este espacio de Flash Forum son las narrativas. ¿Cómo es de importante el tema de las narrativas dentro de este tipo de comportamientos? Porque finalmente esto, yo diría, en 2021 tenemos este evento, pero ha habido cosas muy parecidas. Ya hablaba hace unos minutos Julián acerca de esto, tema fabricato, y en el pasado tenemos unos episodios parecidos, ¿cierto? ¿Cuáles son las narrativas que estaban viviendo en todo esto? El caso de Robin Hood y bueno, demás. ¿Nos puede contar un poco acerca de esto? Sí, a lo que yo me refiero con esto es, siempre que pasan este tipo de cosas, uno tiene varias alternativas. La primera es quedarse en la noticia y en el meme y reírse un rato con los amigos, comentar lo impresionante que es esto y listo. Y la otra alternativa es tratar de leer entre líneas, más allá de lo que estamos viendo en las noticias. Y a eso me refiero con cuáles son las narrativas, cuáles son las historias que se están contando, cuáles son las interpretaciones que se le está dando un poco a eso. Yo había hecho una pequeña lista, se las voy a compartir muy rápidamente, sobre cuáles son, por ejemplo, esas narrativas que yo, esto es un análisis, digamos, muy propio, he visto de lo que ha pasado en los últimos 8 días. La primera, claramente, es la narrativa de Wall Street contra el pueblo. Pensemos literal en narrativas como una historia, ¿no? Y lo interesante de las narrativas es entender que no existen las narrativas correctas o incorrectas, o la narrativa buena y la narrativa mala. Simplemente son formas en las que los medios o quienes están escribiendo esto están contando la historia, y nos toca a nosotros, y esto es uno de los aprendizajes que yo creo que luego podremos hablar de eso, de bueno, ¿qué queda después de todo esto? ¿Sí? Nos toca decidir, y es qué narrativa vamos a asumir como aquella con la que nos identificamos. La primera narrativa es la de Wall Street contra el pueblo, y nos han dicho, o algunos han dicho, que lo que estamos viendo es las personas que nunca habían podido invertir, finalmente unidas en contra de el superpoderoso y nunca, digamos, vencible Wall Street. Y creo que con esta narrativa hay que tener también mucho cuidado, ¿sí? Porque no es tampoco como que nosotros no podamos invertir, ¿sí? Claro que podemos. Lo que pasa es que habría que empezar por definir incluso cosas como ¿qué es invertir? Yo personalmente creo que muchos de los que han participado en esta locura de GameStop no son inversionistas, ¿sí? O no se les puede llamar inversionistas. Estamos simple y casi que ni especuladores, ¿sí? Estamos frente a apostadores, ¿sí? Gente que simplemente se metió en este meme y en esta ola, y no necesariamente es un choque de titanes de Wall Street, que es súper poderoso, contra nosotros, los pobres indefensos que no podemos hacer nada. Me parecería chévere preguntarle a Julián, antes de mostrarle las otras narrativas, como cuál es la visión de Julián frente a esta narrativa.
De Wall Street contra el Eso, pueblo. incluso ya, voy a robar un segundo la pantalla, Sí. ya lo iba a hacer, ya tenía ganas de hablar y lo que cuentas ahí es, esa narrativa está aquí, en lo que hablan en el foro y se los va a poner en cómo las finanzas han evolucionado, porque esto ya no es solo análisis financiero, sino también nos vamos al análisis de Twitter y las redes sociales. En datos tenemos algo que se llama NLP, que es el procesamiento del lenguaje natural. Son algoritmos que nos ayudan a identificar, por ejemplo, el sentimiento de los tweets, es positivo, es negativo. Hay otra herramienta que es el web scraping. Entonces, cogemos y nuestro programita empieza a descargar todas las publicaciones y las vamos analizando para saber cuál es el sentimiento. Y hoy se me estaba ocurriendo algo de por qué no hacer con este foro ese análisis, porque es que lo he visto estos días y cuando la acción estaba para arriba, todos eran súper poderosos. No, le estamos ganando a Wall Street, estos somos los máximos. Y algo peligrosísimo en los mercados es que uno cuando está haciendo plata se le sube el ego hasta el techo y después el mundo lo aterriza. Y este camino lo estamos viendo. De hecho, lo peligroso casi como esa euforia, la gente está comprando porque cree que va a subir. Pero ya Juan Pablo nos lo contaba, están los fundamentales de una compañía. Yo molestaba en un video que esto es como estar comprando un Renault a precio de Ferrari. Entonces la gente está allá arriba, no, es que tengo mi Ferrari, pero cuando salga esto, aterrice va a decir, bueno, ustedes lo que tienen es un Renault, no me vaya a pedir igual que un Ferrari. Y eso es lo que estamos viendo en estos días. Y vean esta persona, compró $80,000, ya está perdiendo el 80 con la devuelta que hemos tenido en estos 3 días. Y está diciendo como, hey, unámonos otra vez para subir esto. Entonces ya empieza el desespero a sentirse. Y por aquí hay una grafiquita de Volkswagen que la vi por acá. Ah, bueno, que esto fue, toman ejemplos como si fuera a repetirse, pero pues esto es una gráfica, no necesariamente son las mismas compañías. Entonces usted está aquí tranquilo, espere que viene la siguiente ola. Pero recuerden que es una acción, hay unos fundamentales detrás y pues si ya se acaba este movimiento y ya la gente quedó comprada arriba, porque casi siempre los grandes volúmenes terminan arriba, pues lo que vamos a ver es a cada gente un poco más sufriendo. Entonces esa narrativa, ese discurso cambia según las emociones y es un muy buen ejercicio para que vean cómo cambia el sentimiento de las personas y cómo los datos nos pueden decir qué está pensando la gente y si la gente está muy nerviosa, pues compremos, si están eufóricas, salgamos a vender. Esa famosa frase, compremos pánicos, vendamos euforia. Entonces, recuerden que las Correcto. finanzas ya no son solo números, sino los algoritmos y el análisis de las personas y los sentimientos están ahí también metidos. Muy Total. bien, Una palabra. yo quiero Juan. aprovechar este momento para saludar al doctor Parra, profesor de la Facultad de Finanzas, de Derecho Financiero. Él nos acompaña hoy, Muchas una gracias. persona que es experta en su campo. Doctor Parra, bienvenido a este espacio de la Muchas Facultad de gracias. Finanzas. Juan Pablo, muchas gracias. Muy complacido de estar con ustedes y emocionado de poder participar y de seguir un seminario, un conversatorio de este nivel que ustedes le están dando. A Juan Pablo, a Julián y a Juan Manuel, mis felicitaciones por lo que han logrado. Maravilloso y los exhorto a que continúen así. Nuestra universidad necesita marcar un liderazgo. El decano Inestrosa nos ha enseñado a hacerlo y tenemos que seguir siendo faro del país en estas y en muchas materias. Mil gracias, Juan Pablo. A usted, doctor Parra, bienvenido y cuando desee intervenir y contarnos algo acerca de regulación bancaria y financiera, bienvenidos sus aportes. Gracias. Entonces, Gracias, Juan Pablo, muy amable. Con mucho gusto, doctor Parra. Juan, usted nos estaba contando ese tema de lo que se estaba viviendo en el mercado. Entonces, estábamos viendo las narrativas y cómo esto de las redes sociales, lo decía ahora Julián, y hacer como la investigación de crear un pánico financiero, lo que sea, ¿no? Unámonos todos, chicos, en gavilla, a subir, a elevar el precio de esta acción, lo que sea. Esas prácticas, ¿ustedes creen, y voy a hacer una pregunta acá en medio de este tema de la narrativa, ¿ustedes creen que esto nos puede traer una nueva regulación en términos de trading en los mercados financieros? Yo creo que sí, yo creo que aquí hay muchas cosas que pueden pasar, porque justo tal cual esa segunda narrativa tiene que ver con eso, y es cómo las redes sociales, que ya lo vivimos, digamos, ya llevamos tantos años hablando de cómo, por ejemplo, las fake news podían terminar influyendo sobre procesos electorales en países enteros o en temas sociales, que seguramente desde el lado de gobierno en la facultad también se ha trabajado bastante ese tema.
casi que de alguna forma lo estamos viviendo ahora los financieros, y es miércoles. Ahora podemos organizar gente y hacer que actúen de cierta manera para mover el mercado. Y aquí es donde creo que está el problema, porque los que abogan por desregularizar dirían, pero aquí no hay nada de malo. Incluso otra de las narrativas es, jugamos con las mismas reglas con las que toda la vida ha jugado Wall Street, dicen algunos, ¿sí? Y ganamos usando las mismas reglas que durante años han usado los fondos de inversión para hacer millones de dólares. Esa es una de las narrativas que he visto por ahí en Internet. El problema es desconocer el eje central que tiene, la función que tiene el sistema financiero y el mercado de capitales en el sistema económico. Y es que esto, a diferencia de apostar en Bet365 o a diferencia de apostar en Wplay o cualquiera de estas plataformas, no es un juego, ¿sí? Aquí tenemos es un sistema que necesita canalizar recursos de una gente a la que de alguna forma le sobra algo de dinero y otras actividades productivas que requieren ese dinero para poder innovar, para poder hacer crecer la economía, para poder hacer otro montón de cosas. De forma que incluso lo que pasó es un poquito mi posición antes de hablar más a profundidad después de temas como de medio regulación. Yo creo que lo que puede pasar es que esto termine, en inglés se dice haciendo backfire, en español diríamos como que nos salga el tiro por la culata a los inversionistas amateurs o al retail investor, y es que un regulador diga, pues si no supieron comportarse ustedes, pequeños inversionistas, volvamos a la época en la que usted tenía que ser un inversionista profesional para poder meter sus Licenciado manos en la y... bolsa de valores. Exactamente. Ujú, ujú. Yo creo que eso puede ir hacia allá. Julián, Y ya, ¿cuál no, es su punto de ya vista, está Julián? pasando porque, digamos que la SEC, una de sus premisas es velar por la eficiencia del mercado. Y estos movimientos claramente no son, o sea, van lejos de lo que sería un valor eficiente con base en los fundamentales. Y yo me acuerdo que cuando empezaron a prohibir, no, que ya no podían comprar a través de estas plataformas y la gente, ¿cómo no me va a dejar comprar? Esa medida en el fondo era para proteger a los pequeños inversionistas. O sea, tenían el ego tan subido que no, yo acá estoy ganando, no me proteja. Pero esa medida está diseñada para proteger a los pequeños inversionistas. Entonces, posiblemente sí aparezca nueva regulación para limitar la volatilidad. Por ejemplo, en Colombia tenemos las subastas de volatilidad y yo en contra de esas medidas yo decía, no, pero es que eso es una pereza, aquí salticos pequeños. De pronto no al nivel que lo tenemos de subastas de volatilidad con rangos tan angostos, pero sí controles más fuertes de suspensión de todo el día, de toda la jornada, porque se suspendió varias veces la acción en esas subidas, pero no sirvió de nada. Entonces posiblemente sí tengamos a futuro algún tipo de limitantes a la volatilidad cuando se dan este tipo de especulaciones. Digamos que ya completando lo que ya están sufriendo, ayer empezaron a intentar otra vez subir la plata. Entonces empezaron este foro a decir, no, vamos a subir la plata y empezaron a comprar físico, digamos que Correcto, físico sí. y futuros plata. Ajá. Subió 10%, ya el titular es, la plata está subiendo, hoy ya está cayendo 10% la plata. Entonces, en teoría nadie es más grande que el mercado. Aquí estuvieron muy de buenas porque fue la tormenta perfecta del short squeeze, pero el mercado a la larga toma su camino. Corrige. Y, exacto, corrige. Y de hecho los grandes inversionistas de GameStop aprovecharon esta subida para vender y esa era una decisión lógica, o sea, una acción que estaba mal, que en el mejor de los casos me subiera un 10, 20, 30%, jamás vista por encima de 50, y me la están dando en 300, pues aquí perdieron los fondos que estaban cortos, pero los de Wall Street que estaban largos, toma, todas tuyas, quédate con eso 400. Entonces, Ahora hablamos del neteo de lo que ganamos y lo que perdimos, porque hay una información que es poderosísima en cuanto a eso, ¿no? Pero, sí, pero antes de continuar, y para los que nos acompañan, sepan que acá tenemos las preguntas en el menú de participantes de preguntas, perdón. Vamos a irlas respondiendo a medida que avancemos. Gracias por participar, por dejarnos sus inquietudes. Hay preguntas interesantísimas. Yo quisiera cerrar un par de temas que ya se han hablado. Solo rápidamente, la inversión corta es ilegal en algunos lugares del mundo. No que yo ¿Ilegal? sepa. no, No. no. Puede estar restringida en algunos lugares, pero ilegal no. Se restringe a veces cuando digamos que hay acciones que están cayendo mucho, se prohíben los cortos, como ya esta acción no está elegible para corto. Entonces, sí hay momentos en que se restringen esas operaciones.
Ok, perfecto, muy bien. Hablemos, Juan, de la siguiente narrativa. Usted ahí en su menú, Bien. qué nos tiene ahí? Vea, pasemos rápidamente por las siguientes, porque seguramente hay también otro montón de temas de qué hablar. La Sí, siguiente es Robin Hood deshonrando su nombre, ¿sí? Entonces, la historia va en que esta gente en Reddit se da cuenta que están haciendo el corto y quieren hacer subir el precio de la acción. Para hacer subir el precio de la acción tenemos que comprar la acción. La pregunta es, ¿por dónde compramos la acción? Entonces, en los mecanismos tradicionales, por ejemplo, en Colombia, uno va a una comisionista de bolsa y le pide a un comisionista que por favor le compre tantas acciones. El problema, como decía Julián al principio, es que solo por hacer eso me van a cobrar una plata. Así yo compré una acción, el comisionista me va a decir, pero tiene que pagarme una comisión por eso. Entonces puede ser muy costoso a veces transar. En Estados Unidos, una aplicación de e-trading cambió fundamentalmente la forma de hacer este trading, que fue Robinhood. Y Robinhood trae su nombre claramente del héroe que robaba a los ricos para dar a los pobres. Y básicamente esa era la narrativa de Robinhood. Y es, el mercado de valores ha sido solamente para los ricos que pueden darse el lujo de pagar comisiones porque invierten volúmenes de plata tan grandes que las comisiones al final no son nada para lo que están haciendo. Contrario a uno que, pues si uno tiene 100,000 pesos y va a comprar un par de acciones, la comisión le puede salir más cara que lo que uno puede terminar o no se la haciendo. venden porque el monto de compra O es muy no se bajito. la venden. ¿Sí? Entonces, hagamos una aplicación en donde no hay fees, no hay comisiones, como ir al Éxito y comprar. El Éxito no me va a cobrar por entrar y comprar y hacer mi mercado, ¿sí? Pago lo que me llevo y se acabó, ¿sí? El problema, y también nos lo anticipó Julián ahora, es que en algún momento, si no estoy mal, eso tuvo que ser entre miércoles y jueves de la semana pasada, la cosa ya iba tan descontrolada en el aumento de precio en la acción de GameStop que la aplicación Robinhood prohíbe en cierto momento negociar la acción. Y no solo la acción, sino los contratos de opciones que se tenían sobre esta acción, que el problema un poco, no voy a entrar todavía a explicar eso, es que aquí en estas aplicaciones no solo se pueden comprar las acciones, sino que también yo puedo comprar la posibilidad de comprar la acción en un futuro, ¿sí? Que son las famosas opciones. Y eso puede también llevar todavía a que esto sea un proceso todavía más acelerado. El caso es que cuando Robinhood dice, no más, por favor, como dice Julián, ellos también lo dicen protegiendo al pequeño inversionista, dicen, por favor, nadie más siga comprando esto. Hay varias preguntas sobre esta narrativa, porque entonces todo Internet se va en contra de Robinhood y dice, pero usted no era el que robaba a los ricos para dar a los pobres, ahora está jugando a favor de los ricos porque usted es evitando que los fondos que podrían perder mucha plata con esto sigan perdiendo plata. Entonces, ¿de qué lado estás? ¿Sí? Y es interesante porque la explicación finalmente técnica que da Robinhood sobre por qué suspende la negociación de la acción tiene también que ver con que para uno poder, como broker, digamos, negociar este tipo de acciones, si el mercado está demasiado volátil, existen unas entidades dentro del sistema financiero que me piden o me hacen, sí, lo que en finanzas llamamos margin calls, y es que si el riesgo está subiendo y yo tengo una posición muy importante sobre cierta apuesta del precio de algún activo, me van a decir, pero preste para acá un pedacito de plata para que... Venga, para con seguro. exacto, para que nadie Una vaya a quedar finquita. mal. ¿Sí? En otras palabras es, si Julián y yo hacemos una apuesta, por decir cualquier cosa, y apostamos Una suma $1,000,000, no tengo ni enorme. idea, Ujú. Juan Pablo diría, pero espere, ¿cómo sé que nadie de ustedes se va a volar? ¿Cómo sé que Juan Camilo sí tiene $1,000,000 para pagarle a Julián? ¿Y cómo sé que Julián tiene en el otro lado lo otro que están apostando? Entonces Juan Pablo dice, por si acaso, cada uno deme $400,000, ¿sí? Así nadie se vuela, ¿sí? El que intente volarse, pues va a pagar caro porque yo me voy a quedar con esa platica. Entonces Juan Pablo supervisa eso. Claro, Robinhood tenía que pagar un montón de plata por esto
y entre más volátil siguiera el mercado, pues hasta caer él mismo en riesgo de quedarse sin plata para poder hacer eso. Entonces, incluso Robinhood levantó en una noche $1.000 millones de sus inversionistas para poder atender Para estos poder llamados al margen. honrar, ¿Sí? correcto. Entonces, nuevamente, la narrativa de Robinhood deshonrando el nombre, hay que leerla también con mucho cuidado porque no necesariamente es así. Y ya Pero vienen venga, antes de otras. que pase la Sí, siguiente, una pregunta que pega en este aspecto de sí. Robinhood. Y me encanta, dice lo siguiente un participante: el cierre de la posibilidad de negociar GameStop, como lo que sucedió en la plataforma Robinhood por un periodo de tiempo, sería entonces regulación o manipulación. Uy, esa es una, es una pregunta dura. Yo, Julián. No, yo iba a decir que la parte legal nos podría ayudar acá porque No sé doctor si el Porque, Parra, doctor claro, Parra de pronto, no sé si el doctor Parra nos puede ayudar en Sí, esta parte de regulación de Estados Unidos, de la SEC, si sí. conoce algo al respecto, doctor Parra. Sí, la regulación de la SEC ha sido muy cambiante por esta situación que llevamos y tendríamos que revisar exactamente qué no nos están aplicando porque las modificaciones han sido muchísimas, pero muchísimas en los últimos meses. Entonces, también la regulación curiosamente es volátil porque va acomodándose un poco también al mercado. No tengo la información precisa, pero podría averiguar algo y a pesar de que ya termine el seminario les podría mandar una información después complementaria. Pero, Pero no me doctor atrevería Parra, a decir más. y en ese sentido, y saltándome un poco más adelante entonces, ¿sabe usted de alguna política pública en Colombia para democratizar acceso a mercados de este estilo? Pues hay muchas iniciativas, ustedes recuerdan desde la ley 223 que ha promovido pues la democratización de las participaciones públicas, pues ese es el modelo general, ¿no? Cualquier venta de participaciones públicas, especialmente accionarias, tiene que empezar por los mercados que se llaman pues mercados solidarios, que son los de cooperativas o trabajadores, y ese es el modelo que se ha pretendido establecer, digamos, para otros campos, pero no hay un desarrollo todavía concreto distinto al de esta ley que mencionaba Juan Pablo. ¿Y existe algo para plataformas de este estilo? Para plataformas, es decir, que en Colombia, por ejemplo, Juan Camilo, Julián y yo nos unimos para crear una plataforma como Robinhood y poder transar acciones de no sé, de Ecopetrol o Cemex, no sé. Uh-huh. No, no, sobre eso no existe nada en Colombia, no hay todavía una política al No hay respecto. regulación en ese No, sentido. no hay regulación estricta en Colombia para eso. Lo único que existe es este tema de democratización de las participaciones públicas. Por ejemplo, ahora que se está discutiendo nuevamente una democratización adicional de Ecopetrol, de otro porcentaje de acciones, viene nuevamente el tema de que tienen primero que ser ofrecidas al mercado solidario, luego trabajadores y luego sí al público en general. Muchas gracias, doctor Parra. Muy amable. Ese es el punto, Juan Pablo. Juan Camilo. Juan, voy, ahí iba a decir una última cosa y Sí. es que lo interesante, también una discusión interesante acá es si Robinhood puede actuar como medio regulador y ser él el que decide cuándo se suspende la negociación de un Claro, activo. Esa es claro, una claro, claro, pregunta interesante acá, claro. porque en la bolsa de valores existen unos reguladores que son los que deciden cuándo se suspende la negociación y ningún regulador hasta ese entonces había suspendido la negociación. Entonces la pregunta aquí es, ¿estamos frente también a nuevos poderes en Exacto, la donde es suspendí la yo. startup la que dice cuándo se suspende la negociación? ¿Eso no sería Exacto. más bien una violación de ese derecho como al libre mercado? Claro, claro, claro. Pero ahí sí puedo intervenir, Juan Pablo, y es que Adelante, claro, las por supuesto. suspensiones, gracias, Juan Pablo, las suspensiones en la bolsa se dan cuando los precios se alteran en más de 10% hacia arriba o hacia abajo en términos de menos de una hora de negociación y queda suspendida el valor de la acción, pero es por protección, digamos, a quienes no tengan todavía la información del movimiento y puedan quedar al margen del beneficio de la pérdida. Y esa es una norma que se aplica por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Colombia.
Es una de las normas que está permitida también en Colombia. Ustedes saben, desde la ley 964 tenemos nosotros en el mercado público de valores el autorregulador y la posibilidad de tener una regulación propia que sea autorizada y que sea aprobada en este caso por la Superintendencia Financiera. Eso podría darse una situación de autorregulación. Ok, Interesante. perfecto. Muchas gracias. Bien, Juan, la siguiente narrativa es, esto no pasaría si el sistema fuera descentralizado, ¿sí? Y entonces aquí vienen los amigos del blockchain a decir que esto no pasaría si pudiéramos tener una red absolutamente descentralizada de negociación de valores, no como lo que pasa ahora. Ahí vi que Julián hizo mueca, me gustaría más bien que Julián nos dijera. Sí, también estaba leyendo sí. la parte gestural de Julián como venga, blockchain, dijo blockchain. Hablemos de esta narrativa, exacto. Porque, de acuerdo, yo tampoco soy... creo que esto no tiene nada que ver con si es centralizado o descentralizado. Sí, digamos que no soy muy fan de Bitcoin, ha subido cantidades y pues quienes hacen análisis fundamental, pues, el valor de un activo es el valor presente de los flujos futuros y pues aquí no hay flujos, aquí ¿qué hay? Pues la gente con ganas de comprar y ya. Y pues digamos que está de moda todo el tema de, no, ahora todo tiene que ser descentralizado y demás, pero por ejemplo, el Bitcoin es costoso en términos de energía, el consumo de energía, de mantener toda la infraestructura, todo el minado que tienen que hacer. Me gustan los computadores y necesito tarjetas para procesar datos y me han dejado sin tarjetas en el mundo porque toda la demanda de tarjetas GPUs gráficas está con Bitcoin. Entonces, independiente de si fuera descentralizado, creo que estaríamos en otra locura más parecida al Bitcoin, pero ahora en acciones, pues para mí sería una locura. Digamos que yo sí apoyo una parte de regulación en el mercado y sobre todo para protección del inversionista y la búsqueda de la eficiencia, tal cual como lo busca la SEC. Bien. El siguiente es la narrativa de el clickbait, ¿no? El clickbait es ese titular que busca que uno haga clic ahí para poder después ver una publicidad o algo por el estilo, ¿no? Muy, justo se me fue, a BuzzFeed o estas páginas de, hizo esto y se convirtió en millonario, no creerás lo que pasó después, ¿sí? Y uno dice, Dios mío, tengo que saber, ¿sí? Tengo que ir al clickbait. Ya, Entonces, exacto. Y tagueado. lo que va a pasar a partir de ahora es que vamos a tener estos titulares de cómo encontrar el próximo GameStop. Ya existen esos titulares, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con esa narrativa porque lo que pasó no necesariamente se tiene que convertir en una tendencia o no necesariamente, de hecho, el riesgo es que se convierta en una tendencia, donde esto se convierta en una práctica, digamos, como común, recurrente. Lo que va a terminar pasando es que la regulación va a entrar ahora sí a decir, bueno, quietos todos, porque es que recuerden que esto no es una casa de apuestas. Una cosa es apostar a que el Madrid gana o que el Barcelona gana, y si gana o pierde y metemos un montón de plata ahí, pues nada pasa. Otra cosa es que estamos en un mercado en donde estamos transfiriendo unos recursos para que la economía pueda andar. Los riesgos, uno de los riesgos más grandes de lo que pasó es que si hay fondos que están apostando en el corto, una práctica común, digamos, de alguna manera, y están empezando a ver en peligro su posición, pueden terminar saliendo a vender acciones de otro tipo de compañías que nada tienen que ver con GameStop, que pueden tener unos muy buenos fundamentales, pero tienen que salir a vender porque necesitan cerrar sus posiciones, ¿sí? Y en esa salida a vender de otras acciones de otras compañías que tengan, puedan terminar bajando el precio de acciones de empresas que nada tienen que ver con GameStop. Y si esto se vuelve demasiado grande, puedo ya inyectarle demasiado riesgo al sistema. De eso sabe mucho más aquí el amigo Forero. De hecho, bien. Pero Julián iba a decir una cosa, espere, Julián iba a decir sí, una cosa. ¿Quiere decir algo? Sí, adelante. No, Germán primero. No, No, bueno, haga usted, porque Julián, por ahora me voy a favor. poner la cara de Y inversionista, después me da la palabra. porque, Muy bien, muy bien. ok, perfecto. Me voy a poner la cara de inversionista y es, bueno, si me están bajando esas acciones, pues para mí mejor porque pues me están dejando buenas empresas a precios más baratos. Y si Ajá. ustedes quieren encontrar, está esta página que se llama Finbis, esto existe hace mucho.
esta página tiene algoritmos que nos ayudan a ¿Quiere la determinar... comparte, Espere, porfa? compártela. Perdón, se me Sí. olvidó. Listo, aquí está, Finbis. Ella tiene algoritmos para reconocer patrones de análisis técnico, patrones de cambio de tendencia, por ejemplo, el doble suelo, doble techo, hombro, cabeza, hombro tan famoso, y nos ayuda a filtrar esas variaciones altas. Entonces, si uno está muy pendiente, yo creo que esta tendencia puede llegar a durar un ratico y pues no nos vayamos con las ganancias de 7000%, pero un 10 o un 20 en unas horas o en 2 días, pues puede servir. Claro, Entonces, claro. estas páginas como Finbis que están generando alertas, estar pendiente de short interest, cuáles son las que tienen, short squeeze, cuáles son las que tienen un interés corto bastante alto, estar pendiente de redes sociales, si les gusta la programación, pues pueden empezar a hacer su web scraping y ver dónde está esa información, que de hecho Twitter, hay gente que le gusta publicar, así que pues creo que todavía vale la pena seguir encontrando, o sea, vamos a tener oportunidades, son de alto riesgo, eso sí tengo que aclararlo porque, claro, podemos ganarnos el 20, pero pues también se me puede volver el 20 o el 30. Entonces, es únicamente para estómagos preparados para asumir ese riesgo, Y pero hay billeteras, paginitas que estómagos y pueden. billeteras. Exacto. Entonces, vean el Germán, ejemplo del personaje de los 80.000 que ya le quedan solo 14.000, 16.000, no sé cuánto, pero No, ya están sufriendo. Y pues vale la pena que hagan seguimiento a las emociones que está viviendo claro. ¿cómo se llama? Este blog, no sé cómo qué nombre ponerle, este Reddit, porque es un Reddit, ¿A esta red social? para que Sí. Ah, vean. este sí. Este Ese es foro. el Reddit este donde está foro. todo el mundo El foro. pendiente. Exacto, ahorita están en momento pánico, entonces quiero que sientan ese pánico y lo vean los siguientes días a ver Bueno, qué pasa ahorita con después eso. de que Germán intervenga, tengo una pregunta para ustedes con respecto a esta mención que acaba de hacer Julián de la emoción al pánico. Sí, hay una cosa que para mí es importante y me gusta mucho oírlos hablar de qué va a pasar y de cuál va a ser la próxima acción, porque claro, hay la sensación de esto nunca había pasado, es la primera vez que esto ocurre, oh Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y pues no, no es la primera vez que esto pasa, no es la primera vez que esto ocurre. Érase una vez, por allá en Momento, solo 1720. una Los aclaración. Esto tulipanes. lo está diciendo un doctor en historia económica. Doctor Historia ¿Ok? Económica. Muy bien. Entonces, érase una vez por allá en 1720 una compañía que se llamaba la Compañía de los Mares del Sur. Del Mar del Sur. Y esa Compañía de los Mares del Sur emitió unas acciones en la Bolsa de Londres y se armó una burbuja. Y fue la primera vez que se usó el término burbuja, pero no fue solamente una compañía. Les pareció buenísimo a una cantidad de personas incorporar compañías y simplemente emitir acciones, porque esa era una forma chévere y fácil de conseguir plata, ilusionaban el mercado, producían fake news de la época para que los precios de las acciones subieran y después se desaparecían con la plata. Tan es así que Burton Malkiel en su libro cuenta que se creó una compañía cuyo nombre era más o menos un propósito tan rentable y tan maravilloso que no le podemos contar qué es. Ese era el nombre de la compañía. Entonces, claro, cuando se empieza a armar esta burbuja tras burbuja tras burbuja y los inversionistas están quebrados y empiezan a manifestarse y empiezan a ir casi que al Parlamento británico a quejarse, el Parlamento británico el 11 de junio de 1720 produce una ley que se llama el Bubble Act o la ley contra las burbujas, ya que estaban hablando de regulación. La ley era ligeramente rígida. La única compañía que podía estar incorporada y tener acciones que se negociaran públicamente era la Compañía de los Mares del Sur, la Compañía de las Indias Orientales. No, eliminó la posibilidad de que se incorporaran compañías y que se emitieran acciones en Gran Bretaña hasta 1825. Estuvo vigente más de 100 años. Entonces, pues para dar un poco de contexto, esto ya pasó, la solución de la vez pasada fue un poquito extrema, fue prohibir la incorporación de compañías, no creo obviamente que vayamos hacia allá, pero pues no hay nada nuevo bajo el sol. Eso era lo que quería yo aportar. Gracias, Germán. Muchas gracias. Con base en lo anterior y lo que estábamos viendo ahora de la pantalla de Julián y de Juan Camilo, y ese tema con lo que cerró Julián de la emoción al pánico en el foro, ¿sí? Hay un tema de información y hay un tema de este foro que estamos acá conversando, tiene que ver con manejo de las redes sociales y la información. ¿Cómo saber que estamos ante una
tendencia que viene de la emoción y no de la información del hecho concreto, y cómo evitarlas a futuro. Julián, Juan Camilo. Pues yo me atrevo, yo creo, pues desde hace unos años el mercado está siendo cada vez menos fundamental y más emocional. Por eso hablan de la burbuja en Tesla y demás. Entonces, pues a veces uno entra y ve como, gánate un ingreso extra comprando acciones de Amazon, ya, lo que mencionaba Juan Camilo de esa publicidad de hacer clic. Y el mercado se ha vuelto mucho más emocional que fundamental, incluso lo vimos aquí con Avianca. La gente igual sigue comprando Avianca y uno dice, por financiero sabemos que eso, por la dilución, ya no vale nada, pero pues ahí está, ya se la suben y cuando se repuntó mucho después de tocar mínimos. Entonces, para mí, y una recomendación para los futuros financieros es, estudien psicología, conozcan cómo actúan las personas, porque las emociones siempre han estado en el mercado, y por eso, no me acuerdo el nombre de la persona, pero decía como, ya cuando está el embolador de zapatos me estaba hablando de acciones, tengo que vender, o sea, ya cuando el negocio se hace público, salgamos de acá, Pero Julián, una creo que pregunta. sí, ¿Eso es porque el mercado está más emocional o porque el mercado está demasiado líquido? está muy líquido. Digamos que la gente tiene plata y no sabe qué más hacer, porque vean cómo ha subido Estados Unidos con toda la inyección que han hecho durante esta época. Colombia, ¿qué pasó? Colombia también ha inyectado liquidez, pero la plata se quedó en algo que llamamos el shadow bank, el shadow QE, que es, la plata no está en manos nuestras, sino los bancos están aprovechando el carry de la curva de rendimiento, están vendiendo títulos, entregando al República títulos de corto plazo y colocándolos en largo, aprovechando ese empinamiento de la curva. Entonces, la liquidez es la razón. Ya Alan Greenspan lo decía, tasas bajas por un periodo extendido de tiempo generan burbujas y hoy en día estamos en tasas bajas por muchos años, ya más de una década de tasas bajas, y lo que están haciendo es imprimir billetes. De hecho, el balance de la Reserva Federal, o sea, la cantidad de dinero circulando por ahí, pesa ya el 45% del PIB. O sea, lo que estamos acá es entre la posible burbuja más grande de toda la historia. O sea, esto es una cosa que hemos bombeado y bombeado y bombeado. De hecho, yo estaba mirando un poco de temas de sensibilidad de tasa de interés y yo tengo un crédito de X monto. Cuando las tasas son más bajas, entre más baje la tasa, más sensible es la cuota. Y si yo extiendo el plazo, aún más. O sea que el día que yo tenga que subir tasas, o sea que los bancos centrales suban tasas, se va a sentir mucho más fuerte en los ingresos de las personas. O sea, su cuota se va a subir si tienen tasa variable. O sea, estamos inflando una burbuja gigante que ni a cuándo estallará, pero me asusto, Eso a mí fue lo me que pasó asusta. aquí en el 99. Ujú. Ok. Ahora, Juan, usted preguntaba es también cómo podemos nosotros identificar cuándo se trata de una inversión seria y cuándo no. Y yo creo que también eso es parte también de lo que estamos viviendo con esto. Y Julián, me encanta lo que dice porque yo sí creo que esa era la última narrativa que faltaba, que esa democratización de la inversión, que también es otra narrativa, por fin los millennials y los centennials han podido tener acceso al sistema financiero y al mercado de capitales, no necesariamente estamos frente a una democratización de la inversión. Tal vez lo que creo es que hay algunas personas que leyeron algunos libros, que vieron algunos videos y entendieron algunas cosas básicas de inversión y el poder de exposición de las redes sociales y el poder de crear influencia solo a través de la constancia en la publicación y en saber algunas cositas que la inmensa mayoría no sabe, los hicieron de alguna forma expertos en inversión. Y al final la inversión requiere otro montón de conocimientos. Pues en parte por eso es que nosotros estudiamos todo lo que estudiamos, y trabajamos todo lo que trabajamos y aún después de todo esto, nos queda otro montón de cosas por entender de cómo funciona el mundo de la inversión. Entonces, lo que yo creo es que hay unos grandes faros de grandes inversionistas que nos han enseñado por años cómo funciona realmente el mundo de la inversión, donde uno puede ver el famoso Warren Buffett, donde uno puede ver gente como Ray Dalio, donde uno puede ver, digamos, gente que es capaz de demostrar a través de amplio número de acciones que realmente saben cómo hacer dinero en los mercados financieros. Y del otro lado, donde creo que puede estar a veces el peligro, tenemos un montón de influenciadores que
porque leyeron algún par de libros o vieron algún par de videos, nos han hecho creer que son los que entienden perfectamente cómo funcionan este tipo de inversiones y que es súper fácil invertir. O sea, súper fácil. Y más en estos momentos, como decía Julián, en donde los mercados son súper emocionales y súper líquidos. Y el problema es que hay ciertas verdades a las que a veces se nos olvidan. Una de ellas es que el mercado puede seguir comportándose irracionalmente mucho más tiempo de lo que nosotros podemos seguir siendo solventes, ¿sí? El mercado puede seguir comportándose irracionalmente mucho más tiempo de lo que nosotros podemos seguir siendo solventes. Eso es una cosa. La segunda, en redes sociales muchas veces se cuenta la historia del ganador solamente. Eso se llama, en economía conductual, se llama el sesgo del sobreviviente, ¿sí? Y es que solo vemos los stories de los que supuestamente están haciendo un montón de millones en Forex o en trading o en cualquier cosa de estas, pero no vemos las cuentas con 500,000 seguidores de gente que está perdiendo plata, ¿sí? Y eso es lo que también va a pasar ahora con el tema de Reddit, y es que millones de personas van a perder plata y van a perder buena plata, ¿sí? Pero solo vamos a escuchar las historias y ya lo ven ustedes en los periódicos, el que puso $1,000 y hoy es millonario, el que puso $4,000 y hoy es millonario, haciéndonos creer que esto es tan fácil que cualquier persona puede entrar a esto. Yo creo, para responder la pregunta, que tenemos es que ser también muy conscientes nosotros de si estamos invirtiendo, si estamos especulando o si estamos apostando, ¿sí? No porque una de estas sea la buena y las otras sean las malas, sino porque hay que entender que entro a perder, ¿sí? ¿Cuándo estoy invirtiendo? Es mi posición. Cuando, como decía Julián, creo que eso que estoy comprando tiene un valor en sí mismo o es capaz de generar unos flujos de caja en el futuro que me dan dinero con el que puedo hacer cosas, ¿sí? Ahí estoy invirtiendo. Y entonces por eso compro la acción de una empresa que sé que va a crecer y entonces cómo va a crecer, va a generar utilidades y cómo genera utilidades las puede repartir entre sus accionistas, etc. Cuando estoy especulando, cuando estamos haciendo algo como esto, simplemente estoy esperando estoy jugando con la fluctuación de precios, no me importan los fundamentales, simplemente estoy jugando a que esto se va a encarecer y voy a hacer plata saliendo lo más rápido posible de esto. Cuando estoy apostando, cuando ni siquiera entiendo cómo funciona el mercado de valores y estoy comprando acciones de GameStop porque las redes sociales lo dicen. Eso y jugar en Bet365, en Wplay o algo por el estilo, tiene el mismo, digamos, nivel de inversión, ¿sí? Es más, creo yo que puede ser mucho más seguro apostarle a un partido del Madrid-Betis, y eso hoy en día... Hay más estadísticas. Y eso... Hay más ¿sí? estadísticas, sí, claro. Pero hay por lo menos algo más que me permite decir, bueno, aquí por lo menos están esos 3 jugadores que de pronto se echan al equipo al hombro y frente a lo que está pasando. Entonces, simplemente cierro diciendo este pedacito, recordemos un poquito también lo que Warren Buffett llama el círculo de competencia y que me parece algo muy sensato, y es: entendamos cuando conocemos las reglas del juego para jugarlo, porque si entramos a jugar en un juego en el que todo el resto del mundo conoce 1000 veces mejores las reglas que yo, lo más probable es que yo salga perdiendo, ¿sí? Lo más probable es que yo salga perdiendo. Entonces, y si alguien me está diciendo que conoce, como decía también por ahí Germán ahora, si alguien me dice que conoce el futuro y sabe exactamente lo que va a pasar, primero, yo lo dudo, porque a menos de que sea un Nostradamus o algo por el estilo, nadie sabe. ¿Sí? Los mejores, la gente que sí sabe, son los primeros que dicen, no tengo ni idea de qué va a pasar. ¿Sí? No tengo ni idea. Claro. Y 2, si la excusa es que han ganado plata antes, yo le diría, muéstreme series enteras que sean estadísticamente significativas de digamos, de trades en donde usted ha ganado de una manera recurrente. ¿Sí? Que me permita saber que en efecto usted es un gran inversionista. No me muestre 3 stories en Instagram, porque también me puede estar ocultando los 25 que perdió y las 3 cuentas que tienen negativo. Muéstreme su historial completo y miremos en series de eventos grandes que en efecto usted es un buen inversionista. Juan Camilo, una pregunta. Si usted pudiera predecir el futuro y si usted supiera para dónde va el mercado, ¿le contaría a alguien? Es más, exacto.
si yo pudiera Si predecir no el gratis, yo futuro, se lo cobro, se lo cuento, Ex- pero no, pero cobrando. Claro, alguna vez le cobro. preguntaron a Munir Jalil, que era el economista jefe del Citibank. Ahorita está se me olvidó el banco BDC, donde está ahorita. ¿Dónde? en BDC. Exacto. Le preguntaron a Munir, Munir, ¿cuál es el precio del dólar al final de año? Y la respuesta de Munir me pareció maravillosa. Y Munir decía, vea, si yo supiera dónde va a estar el dólar al final de año, créame que yo no estaría dictando charlas, webinars para el banco, ¿sí? Sería millonario, ¿sí? ¿Qué haría yo dictando una charla? ¿Sí? Pero no lo sé, porque es más, si usted no es capaz de saber cuánto va a pesar usted, que sobre eso sí tiene todo el control. Sobre eso sí tiene todo el control. Y ni así soy capaz de saber cuánto voy a terminar pesando al final de este año. ¿Qué voy a saber yo a qué valor está el dólar? Si lo supiera, ¿qué hago tratando de venderles el curso en línea de cómo ser inversionistas? Si el Forex es tan buen negocio, ¿qué hace dando cursos en Internet? Debería estar negociando en la bolsa, ¿no? Pero bueno. Ahora, Sí. veamos el mapa de las ganancias pérdidas Bien. al día Me gusta. de hoy. ¿Cómo va esto? ¿Qué tan beneficioso ha sido para el mercado esta tendencia? Julián, ¿tiene algo por ahí? Juan Camilo. Ya algunos inversionistas que tenían acciones desde antes, accionistas de GameStop que tenían entre el 4 o 5, ya han reportado ventas de estas y se hicieron de posiciones de 50, de 30 millones de dólares en, ¿cuánto fue? Como 1.000 y pico millones, 2.000 millones de dólares, o sea, ya hay bastantes haciendo plata. Me preocupa son las pérdidas de los chiquitos en los próximos meses, porque eso vuelve a su precio y ahí es donde van a sufrir. Que eso es lo que hablan, ¿no? Que las pérdidas Mm. van a superar en gran medida las ganancias. Es muy Sí, probable. Y yo diría ahí, Juan, el problema va a ser, mejor dicho, piensen en esto como un tingo, tingo, tango, básicamente, ¿sí? Tingo, tingo, tango, por si alguien no jugó en su infancia, no sé si todavía se juegue tingo, tingo, tango, era un círculo de personas, uno tiene una pelota y la tiene que ir pasando diciendo tingo, 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 tingo. El logro es que cuando digan tango yo no tenga la pelota. Es decir, tengo que pasarle al siguiente este problema antes de que estalle en mis manos. Y yo creo que lo que está pasando aquí es exactamente lo mismo. Hay gente que está ganando, pero los que están ganando de alguna forma lo único que están haciendo es pasarle el problema al de al lado y tengo que ser tan rápido como para que esto no me estalle en mis manos. Wall Street va a ganar esta partida, ¿sí? Porque es que los fondos de cobertura juegan en los dos lados del asunto. No crean que porque Melvin Capital perdió 3,75 billones, pues billions de dólares, significa que derrotamos a Wall Street. En el otro lado, por ejemplo, Julián me corrige, pero uno de los mayores accionistas de GameStop hoy es BlackRock, ¿sí? BlackRock tiene hoy, ¿qué? El 13% de todo esto. O sea, ¿cuánta plata hizo BlackRock con eso, Germán? Es que de lo que está diciendo es una cosa muy, muy clara. Una vez la acción, digamos, una vez la acción se despegó de su valor fundamental, de su valor justo, y entramos en terreno de burbuja, lo que alguien está ganando, alguien lo está perdiendo. Exacto, Claro. Y exacto. esto, o sea, por definición, toda burbuja es un juego de suma cero. Ahora, Entonces, lo único que estamos viendo ahorita es una reasignación de riqueza entre una gente que va a salir podrida en plata y una gente que no sabe lo mal que le va a ir. exacto. Y déjeme darle algo de la dimensión, porque es que a veces uno escucha hablar de 3.000 millones de dólares y uno dice, ¿y eso cuánto es? O sea, es que no me cabe en la cabeza cuántos son 3.000 millones de dólares. Para que piensen un poco lo que perdió Melvin Capital, que fue el primer gran protagonista de la historia. Melvin Capital perdió 3.750 millones de dólares. ¿Cuánto es eso? 3.750 millones de dólares es el equivalente al Producto Interno Bruto de Guyana en 2019. O sea, todo lo que un país como Guyana hace en un año, lo perdió en una noche, pues en un par de días, un fondo de cobertura de Wall Street. 3.750 millones de dólares es más que el PIB de 33 países de este planeta. O sea, 33 países no alcanzan a hacer 3.750 millones de dólares al año. ¿Podría yo comprar con ese dinero
13.157 apartamentos de 1.000 millones de pesos en Bogotá. Podría tener 13.100, y imagínense ustedes lo que es un apartamento de 1.000 millones de pesos. Ahora compren 13.157 apartamentos en Bogotá de ese valor. Eso es lo que perdió Melvin Capital. Podrían darle un salario mínimo a 13.345.000 colombianos, ya mismo con lo que perdió Melvin Capital en esa noche. Para que nos hagamos una idea de... Y este no es el que más ha perdido, y estas no son las únicas pérdidas que ha habido. Ahora lo que nos vamos a preguntar es cuánto más vamos a perder. Julián, esa usted tiene el dato, espere, porque Julián, yo sé que Julián creo que tiene el dato de quiénes son los accionistas de GameStop, para ver quién es el que, o sea, quiénes ganan realmente aquí. Hagamos la suma de cuánta, bueno, claro que no tengo los precios de compra en este instante, Claro. pero, por ejemplo, esta persona, este fondo BlackRock, que está de segundo, son 148 millones de acciones. Supongamos que esos 148 millones de acciones fueron comprados a un precio de $10, pues le costó 1.480 millones de dólares, ¿cierto? Pero si esos 148 los hubiera vendido cuando estaba a $300, estamos hablando de 44.000 millones de dólares que alcanzó a valer esa posición. Entonces, aquí pues no está actualizado de cuánto han vendido hasta el momento, pero utilidades las han tenido todas. Entonces, digamos que si ese discurso de Wall Street, vamos todos en contra de Wall Street, están las dos caras de la moneda, por un lado ganan, por el otro lado pierden, y pues los fondos no pierden, pierden los clientes de los fondos. Que no son las Ahora, posiciones 44.000 millones de dólares es el 10% del PIB de Colombia, ¿no? Imagínese, Sí. imagínese esa vaina. O sea, es lo que producimos en un mes, más o menos. Imagínese. En ese orden de ideas, hay una pregunta de un asistente que dice, quisiera preguntar cómo las pérdidas en corto pueden ser potencialmente infinitas, porque tiene que, según con lo que decían anteriormente, ¿sí? Falta el resto de la historia. Entonces, ¿cómo pueden ser potencialmente infinitas esas pérdidas? Julián. Listo, vamos con una gráfica para entenderlo mejor. Resulta que en los cortos yo estoy apostando a la baja. Entonces, el proceso completo es, yo llego con plata a invertir, no llego con acciones, tengo que dar mi plata en garantía y pedir prestadas las acciones. Entonces, pido prestadas las acciones, llegué con 10 millones de pesos, recibo las acciones, las vendo a 50. Entonces, vendo las acciones, recibí otra vez plata. Entonces, recibí otra vez 10 millones. Si la acción cae a cero, significa que yo ya no tengo que pagar nada, entonces me quedé con los 10 millones que recibí y cuando devuelva las acciones, pues simplemente recibo mis otros 10. Máximo gano el 100%. Pero si vamos para arriba, subió de 50 a 75. Entonces me toca volver a comprar las acciones para pagarlas. Entonces ya no, los 10 millones que recibí en la vuelta ya no me alcanzan. Me toca sacar de esos 5 milloncitos, de esos 10 que tenía, esos 5 millones de garantía para pagar. Entonces perdí 5. Si la acción llegó a 100, ya tomo lo que recibí con la venta, más lo que había dejado en garantía, perdí todo. Y si se valen 115, 120, 130, ya esas pérdidas son deudas para las personas. De hecho, cuando dictaban el externado, yo hacía un jueguito en MarketWatch aquí de negociación. Me acuerdo de un alumno que se fue en corto en una acción china. En esa época las acciones chinas eran algo así. Entonces, en una semana podían pasar de $2 a 30. Y él se fue corto porque había visto subir de 2 a 8, no, eso ya subió mucho. Y siguió derecho, de 8 se fue a 30 y él era el único con balance negativo en el jueguito. Entonces, el problema del corto es eso, que las pérdidas pueden ser infinitas porque no sabemos exactamente cuándo va a parar la acción. Ahí está la respuesta a la pregunta. En el caso de esto de GameStop, hay algo que hemos de pronto dejado de ver que puede ocurrir en otras empresas en el futuro inmediato. Se está moviendo otro tipo de red social en pro de algún activo a raíz de esto o todavía no. Es que yo me lo imagino, no sé si ustedes jugaron este juego, estoy bastante noventero, se llamaba Age of Empires. Por favor, ¿sí? claro que sí. Pero todavía sigue, eso sigue vigente. Uno iba y le cascaba a la tribu del lado y después de la tribu del lado le pegaba a uno y así, ¿no? Entonces, hay indicios de una nueva unión hace la fuerza en contra del sistema o no hay indicios? Julián.
lo están intentando. De hecho, pues siguió Nokia, siguió BlackBerry. Es probable que veamos algunos movimientos, pero de pronto no tan fuertes, o sea, no tengan la fuerza para mover 50, 70%, sí algunos saltos, y los he visto en el mercado en estos días, todo está mucho más volátil que antes, sobre todo las acciones de precios pequeños. Entonces hay que vigilar mucho las acciones de precios pequeños porque estas están siendo muy, muy volátiles, están saltando 15, 20 muy rápido. Claro, se devuelven 2 días después. Y vean lo de la plata fue el siguiente intento, pero pues se van a meter con un activo que tiene futuros opciones, demasiada liquidez, donde ahí sí no van a poder hacer nada. Entonces, si pueden hacer es en activos pequeños. Si empiezan a coger nombres demasiado reconocidos, yo mejor no entraría en ese juego porque, no, que vámonos a hacer algo contra Apple. No, eso no lo mueve nadie. Es solo con activos pequeños, pero sí, ellos van a seguir por ahí. Y hay otra cosa que también vale la pena ver y es que lo interesante de lo que está pasando es que no solo el debate tiene que ver con si estos foros o no, está bien hacerlo o no está bien hacerlo, sino también la responsabilidad que tienen ciertas figuras que hoy están moviendo el mercado. En especial hubo alguien que ya tiene su historial de mover el mercado, pero también fue protagonista en esto de GameStop y es obviamente Elon Musk. Y es que una de las cosas que además impulsó todo el tema de GameStop es un tweet de Elon Musk que dice GameStonk, que además es un meme, ¿sí? O sea, literal es que todo esto es un meme. Stonk es un meme usado, digamos, como en el mundo medio del trading para decir que algo está, pues, soaring, que algo está creciendo muchísimo. Y Elon Musk vio esto y de una vez tuiteó GameStonk. ¿Sí? Y eso hizo que además esto fuera, ¿sí? Entonces es interesante, yo creo que es interesante ver si eventualmente la regulación también termina diciendo como, ok, vamos, o sea, los influenciadores tienen de alguna forma también cierta responsabilidad frente a lo que suceda y hasta qué punto un influenciador puede mover en mercado y hasta qué punto incluso ciertas personas se vuelven también casi que nuevas instituciones y nuevos actores del sistema financiero. Anoche, Germán ahí levantó la mano, pero espérenme un segundo. Anoche Elon Musk hizo una sala en Clubhouse. Clubhouse es lo último en apps, es lo último que está de moda. Es una especie de WhatsApp, solo que es full en audio. Y entonces el tipo dijo, todo el mundo a las 10 de la noche, hora de la costa oeste, nos vemos allá en Clubhouse. Y de alguna forma cuestionó al CEO de Robinhood y le hizo todo un cuestionamiento sobre si lo malo que había hecho, que por qué había pausado la negociación de la acción, etcétera, etcétera. Y lo interesante es que también estamos en un momento en el que vale la pena empezarse a preguntar hasta qué punto estas tendencias o hasta qué punto estas prácticas son realmente, se pueden seguir repitiendo y hasta qué punto hay que desestimularlas porque son chéveres, ¿sí? Como salir a rumbear, pero demasiado de esto puede terminar más bien en un guayabo durísimo después para todos nosotros. Germán. Sí, ahí hay una cosa con el tema de la regulación. Y quiero aquí traer un comentario que hace la profesora Isabel Cristina Álvarez en el chat. Sí, me la robó. Muchos saludos a Isa. Que dice, pues si la SEC no pudo durante 2008, con los CDOs. pues, ¿qué van a poder contra 1 millón de inversionistas o contra miles de inversionistas? Yo lo que digo es que la SEC no necesita poder contra los inversionistas. Yo la sensación que tengo es que aquí lo que puede terminar sucediendo es que el mercado se termine escindiendo, se termine separando en dos. Y usted va a tener un mercado donde están las blue chips, donde está Apple, Ford, donde están las grandes, donde están los fondos de pensiones, donde están los inversionistas serios, donde están los grandes capitales, y una especie de mercado como secundario, como retirado, como del viejo oeste, donde están las acciones baratas, donde están las acciones chiquitas y donde están estos inversionistas en olas matándose unos a otros. Y un simplemente casino. los inversionistas grandes dicen, no, yo por allá no me meto porque la volatilidad es demasiado alta,
los inversionistas chiquitos dicen, no, pues yo no puedo destruir a Ford, pero sí puedo subir y bajar AMC o GameStop o una acción mucho más chiquita, y lo que va a suceder es que se autoseleccionan en mercados separados. Eso también ya pasó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En el siglo XIX en Estados Unidos había una época de libre banca de emisión y cada banco podía emitir su propio billete de banco. Y es la época que se llama los Wildcat Banks. Y había unos bancos que tenían más capital, que tenían nombres más prestantes, y entonces la gente le creía más a esos bancos. Y esa se volvía la moneda que la gente quería guardar. Esa era la moneda que se volvía reserva de valor. Y había otros bancos que emitían unas monedas en las que nadie creía que era la moneda que circulaba, porque era la moneda que nadie quería tener. Era la moneda de Tingo Tingo Tango. Entonces, como eso ya pasó, pues, no sé, yo la verdad creo que, y eso pasó solo, no necesitó una entidad regulatoria que lo arreglara. Es decir, el mercado en alguna medida sí es informacionalmente eficiente y ese puede ser un equilibrio en unos meses. Bien, gracias, Germán. Yo son las 6:30 y yo quisiera ir cerrando el evento. Llevamos ya hora y media de transmisión y tenemos pues muchas preguntas. Estoy muy agradecido con los participantes. Hemos atendido algunas de ellas. El evento ameritaba hacer estos espacios, este corte en nuestra rutina y escuchar estos puntos de vista. Quizás podríamos continuar en otra ocasión. Hay que revisar de pronto agendas y temáticas. Cerremos con una pregunta que dejan por acá un egresado nuestro también muy querido de la casa. Dice, ¿cómo ven la decisión de Robinhood de limitar opciones de compra como una medida de protección parásita del Melvin Capital? Esa es la pregunta. Yo quiero agregarle algo a esa pregunta y es, ¿ustedes encontraron alguna información en lo que investigaron, en lo que leyeron de algún tipo de llamada de atención de parte del gobierno de Estados Unidos a Robinhood o saben algo al respecto de esto? ¿Qué nos pueden contar? Hasta bien tengo Pues, entendido, no todavía. Okay. habían rumores, pero yo creo que esa decisión de limitar tiene que ver más con el capital de la firma, porque, claro, cuando hay opciones, sobre todo si yo estoy del lado vendedor de las opciones y le permito a la gente comprar opciones, pues yo estoy asumiendo el riesgo de la pérdida infinita. Entonces, que el comprador la ganancia infinita y él limita su pérdida. Entonces, posiblemente por la volatilidad no le era fácil el cubrimiento de las posiciones y terminaba expuesto con el riesgo, estoy corto en opciones, pérdida de posibilidad infinita. Entonces, creería que fue una reacción de, miércoles, tengo que proteger mi capital. Porque por lo general ese tipo de plataformas, cuando las pérdidas del capital exceden las del cliente, ellos responden. A mí me pasó una pérdida del petróleo en la crisis en lo que tuvimos de pandemia, cuando el petróleo fue negativo. Yo salí y me compré un montón de petróleo apalancado como a $10 y dije, esto aquí, por aquí para. Y no paró. Y mis pérdidas excedieron el capital que tenía en la cuenta y la firma respondió por ese capital. Entonces creería que fue más una medida de protección. De acuerdo, ahí nuevamente hay que ver mucho las narrativas y una cosa que hacemos mucho en el externado, en nuestra facultad sobre todo, es siempre buscar la narrativa de un lado y buscar la narrativa del otro lado. Y aquí mi invitación es a no quedarnos, sobre todo en esto que está pasando, con una sola narrativa. Sobre todo porque es que en el caso de Robinhood es muy fácil y es muy atractiva, digamos, es muy sexy la narrativa de Robinhood ha deshonrado su nombre. Esa es una gran narrativa, o sea, literariamente hablando es maravillosa, da para una película perfecta sobre cómo Robinhood empieza haciendo una cosa y luego pasa al lado oscuro de la fuerza, ¿sí? Más o menos. Pero lo que hay que entender es que los mercados financieros son mucho más complejos de lo que parecen, ¿sí? El hecho de que yo pueda tener una cuenta bancaria aquí no significa que la banca sea sencilla. El hecho de que yo pueda invertir aquí no significa que invertir es un juego, ¿sí? Hay mucho protocolo, hay mucha entidad, hay mucha institución, hay mucho proceso
que se ha perfeccionado a lo largo de muchos siglos para que el mercado sea eficiente y cumpla la función que tiene en la economía, sobre todo pues el mercado de capitales. Claramente la posición de Robinhood, al final lo que dice el founder de Robinhood es, en efecto, Robinhood tiene que atender sus propios márgenes y son tan altos que puede también terminar afectando a todos sus usuarios y a la compañía en sí mismo. Entonces tiene que protegerse a sí misma y a todas sus compañías. Obviamente hay algunas historias que empiezan a sembrar también del otro lado algo de dudas, porque uno dice, pero un momento, porque Robinhood le vende la información de los usuarios a Citadel, que es básicamente un market maker que lo que hace es aprovechar esa información y con sus algoritmos de frecuencia de alta velocidad, comprar rápido esos activos y luego se los vende a los usuarios de Robinhood. Y Citadel es dueño de Robinhood y entonces es Citadel el que de pronto le convenció a Robinhood de que parara esto porque entonces Citadel podía también verse en peligro. Hay muchas cosas en este juego. No es tan sencillo de entender y hay que investigar bastante, pero creo que en este caso, más allá de lo que pasó con Robinhood, lo que estamos es frente a un evento que nos va a poner a pensar sobre cuál es el verdadero propósito del mercado accionario, cuál es nuestra hipótesis o nuestra teoría sobre cómo funciona y cómo debe funcionar el mercado accionario y para quién debe funcionar el mercado accionario. Yo creo que esa es una de las discusiones que vale la pena empezar a crear más allá de GameStop. GameStop ya se está desinflando, se va a desinflar en algún momento, como decía Julián, va a volver a su valor fundamental, porque no puede estar eternamente por encima de esto. Hay que entender cómo funciona el mercado, hay que entender que, también lo dijo Julián, es muy fácil sentir que somos genios en un mercado alcista. Cuando el mercado alcista, todos somos genios financieros, todos somos grandes inversionistas. Y sobre todo, diría yo, hay que tener siempre presente que ganar dinero no significa necesariamente tomar buenas decisiones, ¿sí? Y eso es algo que pasa mucho en cosas como la bolsa de valores. El hecho de que Robinhood haya hecho algo o no haya hecho algo, creo que no es el centro necesariamente de la discusión. El centro de la discusión tiene más que ver es como ¿qué narrativa me llevo yo, Juan Camilo, como potencial inversionista el día que yo vaya a meter mi plata, así sea en un CDT? ¿Sí? ¿Cuál es la hipótesis o cuál es mi tesis de inversión, Juan Camilo González? ¿En qué creo a la hora de meter mi dinero para multiplicarlo? ¿Creo en las promesas de dinero que se duplica de un día al otro y asumo el riesgo que eso conlleva? ¿O creo que la inversión es un proceso en el cual eso en donde yo pongo la plata debe tener algún valor por sí mismo o debe ser capaz de generar efectivo, que al final es lo que me permite pagar la factura de la luz, el arriendo, la universidad, etcétera? Yo creo que también la invitación que a mí me gustaría dejarle a los que nos han acompañado hoy es esa, es más allá del clickbait de cuál es el próximo GameStop, es si esa es mi tesis de inversión también, porque esto crea también un FOMO que a veces es bastante incómodo, ¿no? Y es, miércoles, todo el mundo se está haciendo millonario con GameStop y yo soy el único tonto que no vio la oportunidad y entonces ahora no voy a poder ser millonario. La pregunta es, ¿en qué creo yo? ¿Sí? ¿Cuál creo yo que es el papel del mercado? ¿Cuál creo yo que es el papel de la inversión? ¿Cómo soy yo como inversionista? ¿Cuánto dinero tengo? Ese dinero, ¿qué tanto lo puedo arriesgar? ¿Sí? Y a partir de ahí hacer la tarea. Creo, finalmente, como que en el mundo de la inversión pasa también lo que pasa mucho en el mundo del fitness, y es que por más máquinas y rutinas milagrosas, al final no hay atajo, ¿sí? Es un tema de tiempo y es un tema de paciencia y es un tema de estudiar y ampliar nuestro círculo de competencia. Bien, gracias Juan. Súper, gracias por la Gracias recomendación. también. Yo quería dar una Julián, recomendación cerremos. final cortica, Claro. y es que así como tuvimos GameStop hace unos meses, venía Tesla, hace unos años Kodak, hasta fue la locura en bolsa. Siempre hay momentos, hay que estar muy pendientes de cuál va a ser ese siguiente boom. Ese boom depende tanto de las finanzas como de las personas.
De hecho, durante la recuperación de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, la plata, la economía iba volando, pero la plata no estaba en bolsa, la plata estaba en el sector real y la bolsa casi no se movía. Hoy pasa todo lo contrario, la plata está en los mercados. Así que combinen finanzas con emociones. Hoy en día, gracias a las redes sociales, podemos ver qué es lo que la gente está pendiente, porque si la gente no tiene intención de comprar, así la empresa sea buena, esto no sube. Colombia tiene muy buenos ejemplos. Carvajal Empaques, que fue una muy buena operación para mí. Acción con dividendo del 10%, con exposición a dólar, exportaciones cuando el dólar estaba subiendo, y nadie la veía porque no hacía parte del Colgap. Y acción que valía 1000 y pico, decide la misma financiera de Carvajal recomprar sus acciones, creo que el precio era 3600, si no estoy mal, y la acción salta con mucha fuerza. Entonces, miren buenos fundamentales, pero también estén pendientes de qué es lo que la gente quiere comprar, porque necesitamos esa liquidez para que las acciones efectivamente suban. Entonces, combinen, los invito a conocer mucho más de programación, de combinar todas estas tecnologías que usamos para investigar las redes sociales y conocer dónde se está moviendo. Muy bien. Eso era. Germán. Geniales esos apuntes. Germán, por favor. Sí, gracias, Juan. Yo, digamos, quiero recuperar algo que dijo Julián sobre las finanzas yendo para un lado y la economía yendo para el otro. Yo creo que esto necesitamos darle un poquito de perspectiva y dar un poquito de imagen más amplia. Y es la sensación que uno ve en el mercado con las narrativas que nos contaban de el mercado es injusto, el mercado está desbalanceado, hay mucha desigualdad. Los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, la plata no alcanza. Y yo creo que eso está en el fondo de todo esto que está pasando. Es decir, esta movilización social que puede ser la del Capitolio de los Estados Unidos del 6 de enero, como puede ser la movilización social en Colombia, en Chile, en Perú a finales de 2019, como puede ser una movilización social en redes sociales, lo que nos está diciendo es que hay algo mal. Y ese algo mal es una sensación de desigualdad rampante, de no tener acceso a las mismas oportunidades que tiene un grupo selecto de los ciudadanos. Y yo creo que mientras no ataquemos como sociedad, que mientras no ataquemos como país, como profesionales, las causas de esa desigualdad, puede haber burbujas en la bolsa, como puede haber movilizaciones sociales en las calles. Todo parece ser síntoma de lo mismo. Ok, gracias. Muy bien, bueno, vamos a concluir acá. Quiero recordarles que pueden seguir a la Escuela de Finanzas en Twitter, en @figri _EFNI, EFNI. También pueden seguir a la facultad en la cuenta de Twitter y de Instagram de @soyfigri y @figriexternado. Muy agradecidos por acompañarnos, por estar acá con nosotros. Julián, Juan Camilo, Germán, muchísimas gracias por su participación. Yo quedo muy contento, muy complacido con este espacio. Nos quedó faltando tiempo, nos quedó tela por cortar, nos quedaron más o menos unas 13 preguntas por resolver. Habría sido bueno poder continuar, pero ya llevamos hora y 40 de este evento y siento que es más que justo parar acá. Gracias a todos por acompañarnos, por estar con este evento que organizamos y estén pendientes porque junto con Germán, que dirige la Escuela de Finanzas, me comprometí a traer más eventos de este tipo. Ojalá que los mercados financieros nos complazcan y nos den de qué hablar, ¿sí? Y que podamos contar historias bonitas, ¿no? No para contar tragedias, sino también para contar historias bonitas. Y bueno, muy grato los mensajes en el chat, gente en distintas partes, en las preguntas, contándonos que están desde diferentes ciudades. Muy agradecidos con ustedes y ojalá que podamos vernos más adelante en un espacio como este. A todos, muchas gracias. A final de mes, les cuento ahí la chiva, tenemos un evento que se llama Reestructuración Empresarial para un futuro post-COVID. Ese es un evento que está organizado, vamos a estar invitándolos a todos. Hay profesores que van a estar discutiendo acerca de cuáles son las oportunidades que tienen las empresas para reorganizarse, para prepararse para un futuro ya sin pandemia. Entonces,
Síganos en redes sociales y ahí estaremos subiendo no solamente este video, sino toda la información acerca de los próximos eventos. El decano... Decano, por favor. Las palabras. Adelante, decano, por favor. Yo quiero decirles que me gusta lo que vi, y seguiremos. Esta es una felicitaciones a todos. Gracias, decano. Gracias, decano. Para todos una feliz noche y donde quiera que estén, gracias por acompañarnos. Bravo, bravo. Chao, chao. Adiós. Hasta luego.